La violencia y acoso escolar, ahora conocido como bullying, ha existido desde siempre. Solo que el dedo en la llaga lo puso el caso de Héctor Alejandro Méndez, alumno de una escuela secundaria de Tamaulipas, que murió tras una golpiza propinada por sus compañeros de clases. México ocupa el primer lugar internacional de casos de bullying en educación básica, que afecta a 18.781.875 alumnos de primaria y secundaria, tanto de escuelas públicas como privadas. De acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el 40.24% de los estudiantes declaró haber sido víctima de acoso, 25.35% haber recibido insultos y amenazas, 17% ha sido golpeado y 44.47% dijo haber atravesado por algún episodio de violencia verbal, psicológica, física y ahora a través de las redes sociales. El acoso escolar ha crecido 10% en solo 2 años. Entre estudiantes, el 59% de los suicidios registrados son por razones diversas, incluidas, por supuesto, el acoso físico, psicológico y cibernético. Se concentra todo esto en 9 estados de la República: Jalisco, Distrito Federal, Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Puebla, Tabasco y el Estado de México. El de mayor índice de amenazas, Baja California Sur, Nayarit y Tlaxcala. El de mayor índice de riñas, Jalisco, México y Baja California Sur. El de mayor índice de burlas, Aguascalientes, Baja California Sur y Coahuila. Son miles de casos, pero la mayoría se mantienen en silencio, sin la intervención de maestros ni directivos. La semana pasada, y después del escándalo mediático por la muerte de Héctor Alejandro, la Secretaría de Educación Pública se vio obligada a reunir a los secretarios de todos los estados para que se comprometieran a combatir en serio la violencia en las escuelas. Se firmaron 15 estrategias, en las que destaca un Atlas Nacional de las Escuelas con mayor incidencia de violencia y un protocolo de actuación en caso de bullying. Vale la pena decir que se han presentado en el Congreso de la Unión y en las legislaturas locales decenas de iniciativas para erradicar el acoso y violencia escolar. Todas ellas sin un diagnóstico certero sobre las causas ni tampoco con planteamientos serios que reviertan este gravísimo problema. De todo ello hablaremos esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Y para mí es un gusto enorme darle la más cordial de las bienvenidas a un querido amigo, el doctor José Tappan. ¿Cómo estás? Lolita, muy contento de estar contigo nuevamente y bueno, más feliz de verte tan guapa. Muchísimas gracias, y recibo también aquí al doctor Manuel Hernández. Él es psicoterapeuta, subdirector de ISCALTI. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola Lolita, buenas noches, ¿cómo estás? Pues mira, muy preocupada con todo esto que estamos viviendo en nuestro país. Sin lugar a dudas, yo tengo recuerdo desde siempre que la violencia en las escuelas siempre ha sido el pan de todos los días. Claro. Nada más que el nivel de violencia que yo viví cuando estaba en la escuela, pues eran las burlas hacia los niños gorditos, o las burlas muchas veces cuando había algún compañero que era medio amanerado, o alguna niña que era medio machorrona, o alguna criatura que era demasiado morena. Vamos, cosas de ese tipo que ciertamente no dejan de ser una violencia real, ¿no? Pero jamás me enteré en esa época, ya no digamos que hubieran matado a una criatura, sino que incluso lo hubieran mandado al hospital. Es decir, siempre dicen por ahí que cuando tú comentas los tiempos de antes son mejores es porque ya empiezas a envejecer. Sin embargo, yo creo que vale la pena retomar un poco de lo que fue nuestro México, en donde uno no se atrevía jamás a faltarle al respeto a un maestro, en donde realmente había una disciplina, en donde sabías que habían límites. Y de repente, con el paso de los años, esos límites comenzaron a relajarse y estamos justamente del lado contrario del péndulo, en donde ya ahora quienes mandan y dicen y ofenden y agreden son los alumnos a los maestros, y donde no hay manera
que los maestros les pongan un límite y que ese límite se respete, José? Es que aquí yo creo que uno de los principales problemas es que se está naturalizando la violencia. Y muchos profesores, por ejemplo, dicen, si ven que un compañero le pone un apodo a otro, le hace una broma pesada y cosas como esto, dicen que es normal, porque justo van a este argumento de esto siempre ha sucedido, esto es parte del desarrollo, así se llevan los jóvenes, y de pronto pierden noción de lo que es un juego, de lo que es una broma, a lo que ya es una agresión. Para mí es muy claro hacer esta distinción en este sentido. Cuando tú dañas un objeto personal, cuando ya le generas un sentimiento de humillación, de dolor, de vergüenza o simplemente dejas una marca física, eso ya es una agresión. Eso ya no es una broma ni un juego pesado como se creía en otros momentos, y me parece que hoy por hoy uno de los retos que enfrentamos los padres de familia, las escuelas a través de sus profesores y sus directivos es justo el tener las herramientas para contener y para encauzar a los chicos que no tienen límites en estos momentos. Ellos hoy por hoy tienen un poder que nosotros no teníamos antes. Por ejemplo, ¿quién iba a imaginar cualquiera de nosotros tener un celular dentro del salón de clases? Ni de broma. Hoy por hoy los chicos tienen acceso a estos equipos en donde con una red de internet tienen acceso a una cantidad de información impresionante y de pronto saben mucho más que nosotros, y es un poder para el que ellos no están emocionalmente hablando preparados. Y eso los rebasa. Pero a ver, José, yo no entiendo realmente en dónde fue el punto de quiebre. Es decir, ¿cuándo dejaron los maestros de ser autoridad para cedérsela a los alumnos y para que no pusieran un límite y un freno? Porque hemos llegado de veras a unos excesos brutales. Yo creo que el problema es muy complejo, porque también en ese sentido los maestros han dejado de serlo. En el caso concreto que tú estás hablando, había maestros que estaban siendo testigos de esta cuestión y por lo tanto cómplices, y desde el punto de vista legal ellos eran más responsables que los menores, porque sabemos que tenemos una ley paternalista que a los adultos los convierte en delincuentes y a los menores simplemente en infractores. Exacto. Pero en este sentido también creo que los maestros les está faltando autoridad, les está faltando la capacidad de tener claro cuáles son los límites, y en este sentido yo no creo que haya que llegar incluso a lastimar a la gente. Simple y sencillamente con que alguien no quiera el tipo de juego, el tipo de broma que se está haciendo, solo por eso tendría que ser respetado. Pero creo que esto que tú estabas diciendo me parece muy importante. Mientras no haya responsables, es decir, los menores siempre, bajo cualquier circunstancia, en todas las épocas, hemos visto que hay delincuencia, que hay grupos, que hay violencia, Pandillas, siempre hay una serie de cosas. Hemos visto cómo en las fraternidades de muchas partes del mundo, en estos rituales que hacen para entrar en las fraternidades, muchas veces se les han pasado las manos y han matado a la gente. Entonces ya lo sabemos. Entonces no podemos sorprendernos cada vez que esto suceda, porque es lo que pasa, como ups, recorcholis, esto sucede. Claro. Yo creo que ya este es un botón de muestra suficiente para entender que los jóvenes generalmente actúan así. Por lo tanto, habrá violencia, habrá este tipo de cosas donde no hay adultos responsables capaces de poder poner límites. Y me parece importante que en este caso, por ejemplo, se cree la figura del prefecto o del director de la escuela, para que si sucede cualquier cosa de estas, la responsabilidad no se diluya. Es que lo que pasa es que lo que sucede, y todo queda como la gente sin responsabilidad. Entonces, el director de la escuela tiene la responsabilidad, al saber que esto se va a presentar en todas las escuelas, de actuar en consecuencia. Por lo tanto, si no está actuando, es una negligencia del director. Y también de poner gente competente. Perdón que interrumpa, y también aquí habría que trabajar con los padres, porque hoy por hoy yo veo muchos padres de familia en donde se le van a la escuela a la yugular a partir de sanciones que le ponen a los chicos que de pronto son buleadores, cuando ellos tendrían que dar un soporte adicional a la escuela. O sea, se convierten en alcahuetes de los hijos, algo como que a la postre pues van a terminar siendo delincuentes, ¿eh? ¿Y qué es esto? Es que estos padres también, como los maestros, no están sabiendo esto que tú decías de otros tiempos, tiene que ver con la parte de la delimitación, con los roles establecidos, con la cuestión de lo que eran límites. Entonces, cuando eso queda borroso, eso queda poco establecido, pues los muchachos son gente angustiada, ansiosa, en este tipo de conductas, casi todos muy llenas de adicciones. Claro. O sea, los chiquitos están totalmente metidos en juegos, los contenidos de agresión de la televisión y todo ese tipo de cosas son muy fuertes. Entonces, si tú abres esas válvulas
No, y en internet encuentras lo que quieras, además. Encuentras lo que quieras. Y ellos están siendo expuestos a toda esa violencia. Estos papás que no saben poner límites son también papás violentos. Claro. Te puedo asegurar que en estos casos hay violencia intrafamiliar. Entonces, todo eso es muy simple. Si tú generas las condiciones de que estos muchachos abran la llave y generas además la condición de que haya 3 o 4 o 5, se va a generar el fenómeno de la masa. Sin duda. Y van a hacer cosas terribles. Absolutamente. Aquí lo importante finalmente es los límites, porque, a ver, no puede un director o un maestro tratar de justificar, es que se juntaron 4 muchachos, entonces le echaron un montón al niño y por eso lo mataron. No, la cosa no es así. Yo sí creo que todos, y sobre todo en una edad formativa, por supuesto, a los niños hay que llevarlos muy de la mano con los controles que se requieren, por eso son niños, para que vayan aprendiendo cierta disciplina y cierto límite y que el día de mañana puedan ser ciudadanos de bien. Si no se marcan los límites de esta manera, tenemos los resultados que estamos viviendo hoy en día. De hecho, a mí me parece que uno de los objetivos o las metas tendría que ser, si hablamos de los niveles de razonamiento moral, uno de ellos es, primero, obediencia por temor al castigo. ¿Sí? Después es obedecer por conveniencia. Pero el objetivo o el fin último es que la persona obedezca o respete una regla, una norma por convicción, Claro. porque sabes que te beneficia a ti, beneficia a tu comunidad. Y esa parte se ha perdido muchísimo desde la apuesta de valores y de principios que se han venido relajando de una manera increíble a partir de papás que no tienen claro cuál es su rol en la vida como figuras parentales. Y además hay otro punto adicional que es fundamental, cuando quitamos el civismo en las escuelas. Por supuesto. Acuérdate que el doctor Ernesto Zedillo, cuando era secretario de Educación, quitó el civismo como materia en las escuelas. ¿Qué daño hizo eso? Qué terrible. Y nos va a costar muchas generaciones Por recuperarnos, O sea, y es una cuestión social en donde padres de familia, profesores, directores de escuela y en general la comunidad tiene que trabajar fuerte para recuperar mucho de estos valores. Absolutamente. Yo creo que en este momento, más allá de las iniciativas de ley que se presenten, más allá de los acuerdos que se lleven a cabo en la Secretaría de Educación, que ciertamente es importantísimo, lo que se tiene que hacer es aplicar una disciplina, aplicar límites, porque si no se aplican, de nada nos va a servir una ley que puede terminar siendo ley muerta, letra muerta. Pero en ese sentido, yo lo que creo es que la directora o el director de ese colegio tiene que ser el responsable de que eso se aplique. Por supuesto. Porque si no, nuevamente aparece esta parte donde queda todo diluido. Es que el maestro no vio, es que él dijo, pero no sé. No. Tiene que haber gente eficiente que pueda intervenir. Y si no intervino, hay una responsabilidad legal, jurídica. Por supuesto, absolutamente. Pues vamos a estar muy en contacto, señores, para seguir con este tema, claro, porque realmente nos da para mucho más. No se pierda nuestro próximo programa, México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches. Que se erradicarán las prácticas autoritarias que se suscitan entre proveedores, centros de autoservicio y departamentales en territorio nacional, todo parece que ello será una realidad este mismo año. Nos aseguran que será antes de julio cuando se pueda alcanzar un acuerdo de prácticas comerciales que estarían firmando la ANTAD y los industriales vía la CONCAMIN. Todo parece que ahora sí se pondrán reglas claras para erradicar lo que es un secreto a voces que solo sucede en México, situación que ha hecho quebrar a pequeñas y medianas empresas. De ahí que se espera que dicho convenio llegue a un final feliz, aunque en el caso remoto de que ello no suceda, existe una ley o una iniciativa de ley de prácticas comerciales que se sometería al Congreso en el siguiente periodo de sesiones.